clase pasada. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan, yo lo que hice fue acá, bueno, no me importa. Bueno, entonces lo que hice fue acá extraer las imágenes. ¿Se acuerdan de las imágenes? ¿Qué las imágenes? ¿Son imágenes de qué? Si ustedes recuerdan, son perros calientes y comida de perro caliente. y comida de perro caliente. Yo nunca entendí eso. ¿Sí? Miren, esta es una imagen. Las imágenes son de 64 por 64. Obviamente no se ve mucho. ¿Qué es eso? Papas. Eso es un pan con una salchicha y unas papas. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Y eso que yo en este momento se me está con 32. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues hicimos las pruebas, cargué todo, luego lo convertí a vectores y luego ¿qué hice? Convertí a 0 y 1 la salida. ¿Lo hicimos en base a qué? ¿En base a? ¿RGB? No, lo hice en base a... ¿Dónde está? A que si el hot dog le pusiera 0 y si no le pusiera 1. Estamos aquí, ¿no? ¿Y qué hice con la imagen? La transformé y aquí hice un resize. Este resize, aunque es pendejada, es necesario hacerlo, porque si no, TensorFlow no toma los tamaños. O sea, las imágenes vienen de 64 por 64, pero hay que decirle a TensorFlow que son de 64 por 64. Entonces, pues, ese resize es necesario, aunque no esté haciendo nada. Eso es para colocar que la imagen tiene 64 por 64, porque no nos colocan ONI. Y pues uno queda como que, ay, bueno, madre, ¿qué hago? ¿Eso estaba pasando la otra vez? Sí, ese era el problema que tenía. O sea, estaba haciendo todo bien. O sea, no es que estuviese mal, sino que el problema que yo tenía era que al hacer la conversión no tomaba los tamaños, a pesar de que los tamaños están bien. Que todo quedaba nulo. Ese era el problema que había. Entonces, a TensorFlow hay que decirle que haga eso. Y otra cosa que hay que decirle acá, que cuando lea el archivo, es que hay 3 canales para darle la profundidad. Aunque siempre la profundidad fue 3. ¿Sí? Porque pues recuerden que es RGB. ¿Cuál es la profundidad de RGB? 3. O sea, son 3 matrices de 64 por 64. ¿Estamos allí? Entonces, ¿qué pasa acá? Pues esto fue lo que yo hice. Acá la preprocesé. ¿Cómo le procesamiento de imágenes? Sencillamente lo dimos por 2.55. Estamos allí, simplemente lo di por 2.55 y lo que hice fue procesarlas. Luego pues tomé el JZ, luego tomé las imágenes acá y luego lo que hice fue barajearla. Yo acá el bash lo puse de 32 y esto de tfdata.autotune es una estrategia para optimizar, ¿vale? Sencillamente tómenlo como una estrategia para optimizar. O sea, es la estrategia de fetch. Y Autotune es la más eficiente. O sea, para reducir memoria y acceder más rápidamente. Entonces, luego que hice, lo hice un bacheo de ¿cuánto? De 32. Eso fue arbitrario. Pero el problema que teníamos era que los datos antes del número tenían que estar abiertos, ¿no? O sea, sin batch. No, sí, es que ellos pueden ir con batch, pero el problema no era el batch, sino las dimensiones. Lo que pasa es que a TensorFlow tú le tienes que decir que la data que está dentro, qué dimensiones tiene. Entonces, ¿qué pasaba? En el preprocesamiento sí se hacía bien, pero no le daba las dimensiones, o sea, no las toma automáticamente. Hay que especificárselas en los tensores. Pero se puede pasar por ti. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo acá? O sea, lo que yo estoy haciendo acá es decirle las dimensiones explícitamente. ¿Cómo les digo? Primero leo el archivo y lo transformo en una matriz. ¿Cómo lo transformo? Con JPG. Coge el JPG y lo transforma en una matriz de 64 por 64 por 3, que son las imágenes. Luego, ¿qué hice acá? Lo dividí sobre 255. Le especifiqué que van a ser floats. Es necesario. Porque si no, no me coge el tipo. Solo sería una matriz de 64 por 64. O sea, blanco y negro solo tiene una capa. No, pero el RGB tiene que ser a color. Sí, o sea, ¿es 1 o 3? Es 1 cuando es blanco y negro y es 3 cuando es RGB. El dataset que les pasé es RGB. Por ende, pues les va a dar dimensión por 3. Luego, ¿qué hice acá? Esto pareciese que no es necesario, pero sí es necesario. Para indicarle que las imágenes son de tamaño 64 por 64.
es necesario decirle eso. Aunque no está haciendo nada, pero eso está verificable directamente al tensor, que la imagen es 64 por 64. Cuando yo imprimo el tensor, acá, cuando yo imprimo el tensor, muchachos, acá, ¿esto por qué no me imprime? Miren, ya que dice el shape, miren, ¿qué dice acá? ¿Qué está diciendo ahí el shape, muchachos? 64 por 64 por 3. Entonces hay una de las pistas, como les digo, esta librería yo no estoy muy aún fuerte en ella, pero lo que les puedo decir allí es que si aquí aparece none, va a tener problemas, porque no conoce la dimensión. Uno pensaría que las dimensiones las coge automáticamente, pero la respuesta es no. Toca mediante el procesamiento especificarlas. ¿Listo? Toca hacer un resize, así esté en 64 por 64. Y eso es súper importante. ¿Me siguen allí? Entonces, ¿son imágenes de qué? 64 por 3. ¿Qué tipo tienen? Float 32. Son flotantes. ¿Me siguen allí? Porque si dice no ni ahí, también va a molestar. Listo. El data train, pues es lo mismo, miren. Ahí el data train está imprimiendo como tal los tensores. No, sí, lo que es el tensor. Pero ya si quiero acceder a los tensores, toca por iterador. Claro, pero digamos que entonces esta especificación de tensor si está por 64 por 64. Está bien. Y los otros no. ¿Cuáles otros? O esos son los que tiene el creador. ¿Cuál? O sea, 31. el data train Sí. imprime cuántos tensores. O sea, ahí está imprimiendo. Este es DataText, ¿no? No, lo que me está imprimiendo es el tipo de... Recuerda que un tensor, mira, 64, 64, 3. Recuerda que un tensor no me va a imprimir los elementos a menos que yo se los pida. Porque él utiliza el disco como memoria. O sea, él realmente no carga hasta cuando yo lo pido. Entonces, bueno, tomo uno, miren, imprimo la imagen, miren. Aquí que imprimí. ¿Esto opuestamente qué es? Esto es un hot dog, ¿no? Entonces, pues la salida, ¿cuánto es? 0. Miren, ¿cuánto es este, por ejemplo? Recuerden que siempre me va a imprimir uno aleatorio, ¿no? Esto es un food hot dog, entonces la salida es 1. Ahora, yo la verdad esa dataset no he entendido cuál es la diferencia entre hot dog y food hot dog. No me queda claro. Me pone que era lo que traía una comida al lado. Creo que sí, ¿cierto? Creo que es lo que la Pero ese no lo cumple. Pero a mí me parece que es un hot dog solo, pero pues ustedes ven como que tiene comida encima, ¿no? Es que no se ve bien. Miren este otro. Este es un hot dog. Este sí es clarísimo que tiene comida. Creo que los hot dogs solos son los que vienen hot dogs solos. Miremos un... Pan y... Ah, sí, esto es un hot dog solo. Pero si ustedes ven la diferencia como que es muy mínima. O sea, no es un buen dataset, la verdad. ¿Sí lo pillan ahí? No es un buen dataset. Ahí a la reina Manuela que toca pelear con eso. Bien, entonces luego que hice acá, bueno, los procesé y lo hice en batch de 32. Es decir, cada vez que pide un dato, ¿cuántas imágenes me manda? 32. Luego que se hizo acá, bueno, cargué las imágenes, luego imprimí los shapes de cada uno, miren, 32 imágenes de 64 x 64 por 3. Luego aquí que imprimí el tamaño en memoria. ¿Cuánto me está ocupando en memoria eso? 27 kilobytes. 27.404 es 27 kilobytes, muy bajito. ¿Se acuerdan de NumPy cuando lo cargué? Como 2 gigas. Luego aquí hice el modelo, que es una, bueno, tiene que ser una capa de flatten, luego una capa de 64, una capa 1, y luego lo compilé, luego le saqué el summary, y luego que hice acá, bueno, imprimí los shapes, y luego que hice el fit, y ya funcionó perfectamente. El problema eran las dimensiones que yo tenía, ¿sí? Entonces ahí ya les queda el ejemplo para proyectos. Obviamente el proyecto tiene más categorías, entonces toca convertir en más salida, toca usar one hot encoding en la salida. Necesariamente. ¿Por qué? Porque hay más de 2 categorías. Claro, todo este proceso que hicimos es para poder entrenar la red neuronal optimizando la memoria. Porque lo que yo les quise mostrar es que en el proyecto que les puse se les va a morir por memoria. O sea, porque estamos hablando de 2 GB de imágenes, pero eso está comprimido.
Realmente, la compresión del JPG es como 60%. Estamos hablando que son alrededor de 4 GB en memoria. Eso se les va al menos en el Python. Eso se les va a morir si no usan TensorFlow. Entonces están advertidos de que ustedes van a intentar entrenar eso. Si usan NumPy, Claro, pero pues digamos, utilizando Branch, ya nos quitamos el problema. Batch. Branch son ramas. Batch. Utilizando Batch, claro, porque él carga 32 imágenes a la vez. Obviamente reduciendo el batch, pues va a demorarse más en entrenar. El batch también es un equilibrio. Porque usted selecciona un batch muy pequeño, pues son muchos pasos. Si selecciona un batch muy grande, pues ¿qué pasa? Más memoria. Ahí yo probé un batch de 32, pero el batch puede ser 256, 512 sin problema. Aquí, en lo que he probado. Pues ya depende. Ahora, si son imágenes más grandes, como el caso que ustedes tienen, pues ahí sí ya es diferente. La tenemos más grande. Es mucho más grande. O sea, el reto que tiene el proyecto es manejar un dataset grande, ¿sí? Y usar esta librería para evitar el problema de la memoria. Recuerden que todo se corrió una semana. Tengo que corregir las diapositivas, sino que el problema que he tenido es que el profe se enfermó el pincho, entonces pues realmente pude sentarme con noche perriñitis. No, me dio fue como una gripa, toda rara. Todos estamos así, tranquilos. Creo que aquí anda un virus, pero estuvo fuerte, porque a mí que me coja una gripa es raro. O sea, estuvo bastante fuerte, me tumbó el viernes, estuve durmiendo todo el día, el sábado también, el domingo estuve bueno por la tarde, pero tenía un compromiso, lo atendí, y me volví a poner malo por la noche. Y ayer, como hasta las 5 de la tarde estaba malito, pero ya después de las 5 sí pude sentar. Esa es mi historia, no es la de ustedes. Mala época para enfermarse. Uy, ojalá pasen lo que ustedes dicen, mano. Cada semana sí. Paro.